Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy domingo 19 de enero del año 2025. Mire usted cómo ya estamos a 19 días del año 2025. Pero nosotros continuamos predicando a Jesucristo. ¿Usted sabe quién fue el que ocupó el puesto que tenía Judas Iscariote? Bien, notará usted que en estos días acaba de pasar lo que dice la gente, la Navidad, el Año Nuevo, que ya estamos, y algunos que celebraron el Día de Reyes. Todas esas son celebraciones que, según mi entender, tienen a la gente aletargadas en tradiciones, en fiestas, el comercio lucrándose de la ignorancia religiosa de muchísima gente, o pretendiendo el comercio y sustituyendo por el mismo comercio religioso a el nacimiento de Jesucristo, que bien lo saben muchos, y creo que usted también. El nacimiento de Jesucristo no fue el 25 de diciembre. Muy bien, vamos a tener hoy un tema muy especial que se llama ¿quién ocupó el puesto de Judas Iscariote? Muy bien, entonces vámonos a Hechos, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios así: en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y salen los corchetes, dice, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, fíjese bien aquí, ya Pedro está tomando una posición especial durante todo la trayectoria que estuvo con Jesús y los otros discípulos, otros apóstoles. Nunca se había él mostrado como se muestra en este momento. Y dice en el versículo 16, Pedro, fíjese, un pescador, varones hermanos de alguna iglesia, no, porque todavía no había nacido la iglesia que está en el capítulo 2 de este hecho, el día de Pentecostés. Aquí todavía no. Dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Ok? Varones hermanos ¿de qué? De raza, porque está hablando los israelitas. Era necesario que se cumpliera la escritura. ¿Cuál escritura? Lo que nosotros hoy llamaríamos el Antiguo Testamento. Para que nos entendamos, en que el Espíritu Santo habló, para que todos aquellos que no reconocen al Espíritu Santo como una persona divina en la triunidad, entonces aquí verá usted que el Espíritu Santo habló. Tiene las mismas características de Jesús y de Dios. Habló antes por boca de David acerca de Judas. Ya, miren, y fíjense en aquel tiempo que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ya ve usted pues que este Judas, ya conocemos toda la historia de Judas Iscariote, por lo menos la que conocemos. Entonces, ya viene la tal Semana Santa,
marzo, abril, no sé cuándo cae hoy. Y ya la gente se va a preparar otra vez con los ritos y tradiciones y bla, 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 bla. A hacer una pantomima del sacrificio que hizo el Señor Jesús. Pero nadie habla de Judas, solo que fue el malvado y todo eso. Claro que sí. Y mire lo que dice el versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Cuál era el ministerio? De los que anduvieron con Jesús. Dice, era contado con nosotros. ¿Quiénes eran nosotros? Los 12 apóstoles y el grupo que acompañaban a Jesús. Y tenía parte en este ministerio. Entonces, este ministerio que está hablando acá era el ministerio de la predicación. Pues Judas era miembro de los 12. Pero tristemente nunca fue salvo porque nunca le dijo Señor a Jesús. Todo el tiempo le dijo Maestro. Tomen en cuenta eso. Dice en el versículo 18, pues, o sea, Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. O sea que con el dinero, las 30 monedas de plata, adquirió un campo. Pero aquí hay un tanto, no discrepancia, porque esto que vamos a leer hoy, fíjese bien lo que va a entender. Repito, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por mitad y todas sus entrañas se derramaron. Este campo también fue comprado con ese dinero. O sea que los sacerdotes y los religiosos del templo dijeron, no, nosotros no queremos ese dinero porque ese dinero es de sangre. Mejor con ese dinero compren un campo donde van ahí a enterrar a la gente y hay nada más. Entonces no quisieron. Entonces Judas, ¿qué es lo que pasó? Él no se arrepintió delante de Jesús. Él se arrepintió delante de los sacerdotes. Les fue a tirar el dinero y después de eso se fue, ahorcó, pero parece que compró un lazo de esos baratos, era chino quizás el lazo, y se rompió y dice que se reventó por la mitad y todas las entrañas se derramaron. O sea que se desparramó todo este triste Judas. Entonces, veamos lo que nos sigue contando Lucas. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ahí está, mire. Entonces con ese dinero los sacerdotes compraron ese campo que se llamaba en hebreo Aceldama y en la traducción sería campo de sangre. Bien, y entonces, ¿por qué? Porque dice, cita el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos. ¿Qué estaba escrito? Sea hecha desierta su habitación y no haya quien mora en ella y tome otro su oficio. Entonces, está escrito. Pedro está tomando una prueba más contundente de la que se encuentra en las Escrituras, porque dice, está escrito en los Salmos, para asegurarse y decirle a los creyentes, a los que estaban oyendo ahí la primera predicación de Pedro, que tanto la deserción de Judas como la elección que ya va a suceder para su reemplazo, estaba todo dentro de los propósitos de Dios. Así que aquí no hay más que dudar. Miren el versículo 21. Dice así. Es necesario, pues ya, ellos están ya reunidos, porque hay que otro tome la posición que tenía este Judas. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo,
que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, o sea, quiere decir que es necesario de que todos los que tuvimos la oportunidad de estar presente como apóstoles y como otras personas en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, tome pues la posición, o sea, el número 12, si usted quiere, pues, de entre los apóstoles. Dice, el primer requisito era, y se comprueba pues que Judas anduvo con Jesús todo el tiempo y participó de todas las maravillas que hizo Jesús. Pero repito, mis queridos hermanos, lean ustedes todos los evangelios y busque donde dice Judas, y verá usted que en ninguno de los textos de los evangelios, cuando Judas habla con Jesús, nunca le dice Señor. Señor, ese era el título divino para decirle Señor, sino que le decía Maestro. Por lo tal y cual se da a entender que Judas nunca fue salvo. Se da a entender que Judas nunca creyó que Jesús era el Mesías anunciado, pero ahí anduvo. Actualmente en las iglesias evangélicas tenemos quizá este gran problema. Tenemos dentro de las iglesias muchos que no creen incluso en su propia salvación. Hay algunos que han llegado, entre comillas, a la iglesia y se han incorporado a la iglesia con una oración que yo siempre tengo el cuidado de decir delante de todos. Miren, hermanos, si alguno quiere reconocer ante el Señor Jesucristo sus pecados, invóquelo pues al Señor. Normalmente nosotros decimos, el día que yo acepté a Cristo, entonces que me convertí a Cristo. Eso no es correcto. Esa es una frase que decimos nosotros los evangélicos. Más la válida es el día que Dios nos escogió por medio de Jesucristo. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y nosotros hemos sido escogidos por Dios, por medio de Jesucristo, para ser hechos hijos de Él. El aceptar, pues, eso a cada rato. Yo en los tiempos que era misionero, aquí en mi país, El Salvador, en uno de los pueblos caseríos, esos paupérrimos, porque me encantaba cuando era misionero de todas esas áreas, había una anciana que todos los domingos aceptaba a Cristo, todos los domingos. Y yo le decía, mira hermana, si ya lo aceptó y ya no hay necesidad de volverlo a repetir. No, me dice, por si no lo hice bien. En fin, me cansé de explicarle y bueno, esta no ha creído. Porque la salvación nos la da Dios por medio de Jesucristo una sola vez y para siempre. Y si Él la da, es eterna. Y si la da Dios por medio de Jesucristo, es verdadera. Punto. Se acabó. Entonces, Judas anduvo con Jesús, vio las maravillas, todos los portentos, todo, pero nunca creyó. Bueno, al grado tal que vendió a su maestro. Imagínense, lo vendió. Como igual nosotros, mucho cuidado, cristiano evangélico. No te vayas a vender por una mujer o por un hombre. No te vayas a vender por apariencias o por posiciones económicas, sociales, laborales, de amistad y todo eso. Nunca. Si tú eres del Señor, Él te va a dar las palabras y te va a dar a ti, la seguridad de que tú eres salvo. Y si tienes duda, habla con Él. Señor, tengo esta duda, habla con Él. Pero nunca andes jugando de evangélico, porque casi podría ser una imitación de Judas Iscariote.
Anduvo todo el tiempo, él era el tesorero del equipo que andaba con Jesús. Pero al final de cuentas, terminó dando la inversa. Como hoy también sucede en las iglesias evangélicas. Tenemos adentro muchos miembros, pero que en realidad solo son miembros de posición, no de convicción ni de fe. Así que dice en el versículo 22, el relato que está haciendo Pedro desde cuando andaban todos ellos con Jesús. Comenzando, dice, desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros, el bautismo de Juan quiere decir el día que el Señor Jesús empezó su ministerio, porque dice en Lucas capítulo 3, donde dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan, dice que Jesús tenía como de 30 años, era Jesús como de 30 años, dice, y a partir de entonces empezó su ministerio a la edad de 30 años, que era la edad que todo rabino, todo hebreo, todo judío podía poder predicar, si usted quiere, a Jehová de los ejércitos. Entonces, repito, con el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan, cuando fue bautizado Jesús, hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, el día que el Señor ascendió a los cielos, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pues ellos todos, para ser apóstol de Jesucristo, tenía que haber andado con Él, haber sido nombrado por Él y además haber visto su resurrección, o sea, haber visto a Jesús resucitado. Por eso hay mucho cuidado, no se dejen engañar con esos personajes que dicen que son apóstoles de Jesucristo y todo eso. Esos son mentirosos, porque la certificación de ser apóstol de Jesucristo, repito, significaba que debía. Repito pues que para ser apóstol de Jesucristo significaba haber andado con el Señor Jesús, haber sido como diría, llamado por Él, escogido por Él, y cuando Jesús resucitó, verlo resucitado como fueron todos los apóstoles. Y entonces dice en el versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, así se llamaba, un tal José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Vamos a ver, José se llamaba este personaje, llamado Barsabás, pues mire qué simpático, ¿verdad? Y tenía por sobrenombre Justo. O sea que a este le podían decir José, Barsabás y Justo. Y a Matías. Estos dos posibles candidatos llenaban los requisitos y condiciones para ser un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aunque no se nombra dentro del grupo de los 12 apóstoles, da y los requisitos que se requerían, pues estos sí anduvieron en el grupo de Jesús, porque usted leerá en las Escrituras que muchos de los apóstoles, y Jesús andaba con los apóstoles y los discípulos. Cuando se dice discípulos, no eran apóstoles, eran otros, el grupo que andaba. Y andaban las mujeres también ahí. Desde luego creo que hacían la comida y lavaban la ropa, yo no sé, ¿verdad? Pero así es la cosa. Entonces, hicieron la situación esta con estos dos candidatos que anduvieron seguro con Jesús, lo vieron resucitado, porque usted verá que aquí en Hechos, en capítulo 8 y 7 en adelante, dice que habían más de 500 personas ahí estaban. Dice el versículo 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Buena oración, buenísima oración. Señor, ¿quién de estos van a ser, de estos dos, quién va a ser el sucesor, no sucesor, el que va a ocupar el ministerio o el puesto de Judas? ¿Y qué dice en el 25? Para que tome parte de este ministerio de la predicación y apostolado, ¿ve usted? De que cayó Judas,
por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces Judas, su destino fue el infierno. ¿Por qué? Por rechazar a Jesucristo. No demostró con sus hechos que lo amaba, que creía en él. No lo demostró. Entonces es seguro que dice para irse a su propio lugar, al infierno. Dice en el versículo 26, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esto cuando dice fue echado a suerte, era una forma de cómo en aquellos tiempos los personajes hebreos tomaban en el Antiguo Testamento una forma de poder definir posiciones y todo eso. Nosotros podríamos decir la suerte no es esa de la lotería, no, es cómo era la forma de que elegían a los personajes importantes. Esta última mención donde dice y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, era una forma de cómo elegir, porque la venida del Espíritu Santo ya estaría pronto a manifestarse en el Hechos capítulo 2. Hoy queda usted informado que el personaje que ocupó el puesto de Judas Iscariote se llamaba Matías. Hoy, domingo 19 de enero del año 2025, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.